Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias a Óscar, a Samuel, a María de Jesús, también a Mirna Maldonado, que nos pudo acompañar el día de hoy. Por invitarme a este informe. Me da mucho gusto estar en Zacatecas. Como ya dijo Óscar, venimos en vivo. Terminamos a las 5:10 de la mañana de aprobar, analizar las reformas, las leyes, perdón. Si vengo lento y me equivoco mucho es porque no he dormido. No crean que soy así siempre, nada más hoy venimos un poquito más lentos por eso. Pero las leyes secundarias de la reforma educativa, una batalla muy larga, pero ya se logró. Pero bueno, déjenme primero felicitarlos porque estén aquí. Es un evento histórico muy importante. Hace mucho que los políticos no se atrevían a dar la cara. Y nosotros en Morena podemos regresar, mirar de frente a la gente y decir que no hemos fallado. Pero déjenme primero hacer lo correcto, saludar a las personas que nos acompañan aquí el día de hoy. Me da mucho gusto encontrarme a mi amigo senador de muchos años, José Narro. Me da gusto verte, senador. Están también dos diputados federales, Claudia Pérez de Tlaxcala y Ulises García Soto, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, para que vean cómo son queridos los diputados de Zacatecas, que desde Tlaxcala y desde aquí a la vuelta a Ciudad Juárez vienen a apoyar a los compañeros de Zacatecas. Gracias por estar aquí. Diputados locales tenemos varios: la maestra Gabriela Pinedo, la maestra Alma Gloria Dávila, Omar Carrera, Felipe de Jesús. Fíjense, conocí a Felipe y se presenta como Felipe Delgado. Yo soy Mario Delgado, mi papá se llamaba Felipe. Pero qué sorpresa que se llama Felipe de Jesús, mi papá se llamaba Felipe de Jesús Delgado. Así que se siente raro, me da gusto conocerte, diputado. Le voy a platicar a mi mamá que conocí a otro Felipe de Jesús Delgado. ¿A quién más tenemos por aquí? A Natividad de Jesús Rayas, a Roxana del Refugio Muñoz. Diputados, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos equipo también con ellos en las reformas constitucionales. Las autoridades locales, el presidente municipal de Zacatecas, también de Guadalupe, de Nochistlán, de Susticacán, les digo, pues vengo desvelado, y de Betagrande. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, Ulises y todos. Al presidente del Consejo Estatal de Morena, Gilberto del Real, al presidente del Comité Ejecutivo, Fernando Arteaga, gracias por acompañarnos. A la secretaria de Finanzas, Gladys Campos, siempre hay que mencionar a los de Finanzas, como no, bienvenida. Al delegado del Instituto Nacional de Migración, bienvenido, Ignacio Fraire. Y a Rodrigo Román, en representación de mi amigo David Monreal, me lo saluda, le dice que le pusimos falta. Bienvenido tú, pero no le quitamos la falta a él. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, diputados, por invitarme. A ver, ¿por qué les decía que es un evento muy importante y por qué creo que es histórico? Porque hace mucho en México que los políticos llegaban, pedían el voto y desaparecían. Nosotros no. Nosotros no se nos olvida de dónde venimos, cuál es el papel que la gente nos dio y a quién nos debemos. Como nos enseñó siempre Andrés Manuel López Obrador, la política se hace ahora con la gente, todo lo demás es politiquería. Y podemos venir porque tenemos la satisfacción más grande que se puede tener en política, que es la del deber cumplido.
hemos trabajado en lo que nos comprometimos. Y no solo hemos llevado a cabo la agenda de la Cuarta Transformación, nosotros nos pusimos una meta adicional. Dijimos, si se trata de regenerar la vida pública del país, si eso es Morena, tenemos que ser diputados y diputadas diferentes. Tenemos que recuperar la dignidad de lo que representa ser un legislador. Y nos pusimos ese objetivo. Ahí la llevamos. ¿Por qué somos diferentes? Porque predicamos con el criterio, con el principio de la austeridad republicana. A nuestro presupuesto le bajamos todos los excesos, privilegios, abusos, lujos, frivolidades que teníamos. Seguro de gastos médicos, vales de comida, de transporte, autos rentados, había 300 coches para los diputados ahí rentados, todo lo regresamos. Esta Cámara cuesta 200 millones de pesos menos al mes que lo que hubiera costado si no hubiéramos llegado nosotros. 2.500 millones de pesos de ahorro. Predicamos con el ejemplo de la austeridad. ¿Por qué somos diferentes también? Porque erradicamos la peor práctica que había en la Cámara de Diputados, la más indignante, esa corrupción institucionalizada que se había normalizado, los famosos moches. El cómo los diputados se apropiaban de una parte del presupuesto público, dizque lo etiquetaban o lo destinaban a algún proyecto en complicidad con empresarios o con autoridades locales y le daban la vuelta y se quedaban con el dinero. En el ramo 23, en los últimos 6 años, se fueron más de 120,000 millones de pesos. ¿Cuántos fueron para moches? No lo sabemos, pero sí sabemos que una buena cantidad de recursos, y se los digo porque todavía hay muchos viudos por ahí de los moches que lloran y gritan y reclaman el ramo 23. Muy triste se les nota en la Cámara, desangelados. Incluso hasta el presidente del PAN el otro día en Hidalgo, ahí lo tenemos en video, llorando por el ramo 23 y que van a dar la pelea. Pues ya le dijimos que mientras Morena esté en la Cámara, nunca más va a haber una Cámara entre azul y buenos moches. Eso no. Y lo más importante, a ver, en política, lo único que se tiene es la palabra. Nosotros hemos cumplido la palabra. Hemos seguido puntualmente la plataforma legislativa que comprometimos, que es la misma del presidente de la República. Porque ahora me preguntan espantados, ay, pero entonces ustedes aprueban lo que les manda el presidente. Sí, aprobamos lo que nos manda el presidente. ¿Somos levantaderos? No, porque compartimos el mismo proyecto político y porque la gente decidió que Andrés Manuel fuera el presidente de la República y que tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por supuesto, cada quien hace su trabajo, el Ejecutivo, el Legislativo, somos autónomos, pero tenemos la misma plataforma legislativa. Es la plataforma, la agenda de la Cuarta Transformación. A diferencia de las otras legislaturas, hace un mes nos visitó la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez. Ella es historiadora y nos hizo una reflexión muy importante. Nos dijo, a ver, dense cuenta que a diferencia de las otras legislaturas, ustedes vienen de un origen auténticamente democrático y esto no ocurría desde 1912 y después la elección que dio origen al constituyente del 17. Y el presidente de la República, en la reunión plenaria con el grupo,
nos hizo otra reflexión adicional. Esta es la cuarta transformación. En las tres transformaciones anteriores, la independencia, la reforma, la revolución, se terminó con una constitución. O sea, el proceso de transformación terminó con una constitución. Y entonces, ¿por qué no hay una nueva constitución en la cuarta transformación? Porque él consideró que no era necesario convocar a un constituyente. Pero si somos la legislatura que tiene un origen realmente democrático desde 1912, y estamos cambiando el marco jurídico de la cuarta transformación, para la cuarta transformación, entonces somos una legislatura equivalente a un constituyente. De ese tamaño es nuestra responsabilidad, de ese tamaño es el compromiso que tenemos. Por eso tenemos una extraordinaria bancada, donde están mis compañeros de Zacatecas y otros muchos más. Que nos distingue la profunda conciencia del momento histórico que estamos viviendo, estelar en la historia de nuestro país. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que nos toca hacer? Por eso no tenemos ningún problema de quedarnos hasta las 5 de la mañana o el tiempo que sea necesario, porque estamos haciendo el marco jurídico de la cuarta transformación. Y así vamos a seguir. Y les podemos decir que no cabemos de orgullo del trabajo que estamos haciendo, de acompañar al presidente de la República, de hacer además un gran equipo con el Senado de la República, con la coordinación talentosa del senador Ricardo Monreal, porque en un año hemos tenido uno de los periodos más fructíferos en materia legislativa en la historia del país, con la enorme diferencia de que hoy se legisla en favor de la gente, ya no se legisla para una camarilla o para atracar los recursos de la nación o para favorecer a unos cuantos. Hoy se legisla para y en favor del pueblo, de recuperar nuestra soberanía nacional. Por eso somos orgullosamente las legisladoras y los legisladores de la cuarta transformación. ¿Cuál es esa agenda? La que acabamos de aprobar. Déjenme contarles un poco el tema de la reforma educativa. Fíjense hasta dónde nos llevó los gobiernos anteriores en cómo cambiar los términos de la discusión de la educación pública en nuestro país. Todo el modelo neoliberal que se promovió tenía en realidad tras de sí, y ayer yo lo adelanté antes de que empezara la sesión, prepárense, le dije a los medios, prepárense a ver ustedes un gran espectáculo de los viudos del Pacto por México, añorando la reforma que se les va, pero que en realidad es un profundo desprecio por la educación pública y por el Magisterio Nacional. Y desafortunadamente no me equivoqué, porque eso fue lo que demostraron toda la noche. Un gran desprecio por la educación pública, un profundo, no sé, como prejuicio en contra de los maestros. Cosa que afortunadamente revertimos con lo que hemos aprobado. Es una reforma que le da a las y los maestros del país derechos que nunca habían tenido. Derechos ahora a una formación integral, a capacitarse, a una actualización ya permanente en un sistema, el sistema de carrera para maestras y maestros. Se cambia el paradigma de la evaluación punitiva, de la ley del garrote, para moverse a un nuevo paradigma que es de incentivos, de reconocimiento, de crecimiento del maestro, de que pueda tener estabilidad y un claro horizonte laboral el resto
de su vida, con claros incentivos y haciendo uso de su derecho a actualizarse. Es falso lo que se ha venido diciendo del tema de las plazas automáticas. Fíjense nada más otra vez en qué discusión nos metieron. Se desprecia las normales de este país, están estigmatizadas. ¿Qué es una normal? Es la escuela de maestros, es donde formamos a los maestros de este país. Y la legislación anterior lo que hacía era poner filtros, trabas, exámenes y demás para que los egresados de las normales no pudieran llegar frente al grupo, frente a un salón de clase. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no le gusta a los egresados de las normales, no les gusta que tengan pensamiento crítico y las abandonaron además. ¿Qué dice este nuevo gobierno? Pues recuperemos al normalismo, actualicémosla, fortalezcámosla. Y si no nos gustan los egresados, pues hagamos el esfuerzo para que tengamos los maestros que queramos tener, los que este país necesita, y que todos nos sintamos orgullosos de los egresados. Y en lugar de estar bloqueando el acceso a plazas, poner los incentivos para que ellos justamente sean los que estén frente a grupo y que vayan a los grupos donde tenemos más desigualdad, donde hay más necesidad. Eso es lo deseable. Pues ¿qué creen? De eso se tratan estas leyes. Esto es lo que propicia. Eso es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Entonces sí tenemos que sacudirnos el pensamiento anterior y recobrar el orgullo de lo que significa ser maestros y maestras, que el pueblo de México lo sabe. Quien los persiguió, quien los desprestigió, quien incluso los convirtió en perseguidos políticos y los metió a la cárcel fueron los gobiernos anteriores. Este no. Y ahora se sorprenden y me preguntan, entonces le hicieron caso a la CENTE, entonces el presidente se reunió con la CENTE y tuvieron ahí acuerdos y ustedes los están cumpliendo. Pues sí, eso hicimos. Nosotros respaldamos los acuerdos del presidente de la República con los maestros. ¿Por qué? Porque somos el mismo equipo, porque es un compromiso que hicimos en la campaña y porque compartimos el mismo proyecto de nación. Y para que quede claro, porque somos la bancada del presidente de la República. Miren, ya no los quiero aburrir, se han hecho muchas cosas, la reforma laboral, ahora la reforma educativa, la reforma en materia de seguridad para tener la Guardia Nacional, una reforma muy importante en materia de paridad, la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas, la creación de la ley orgánica de la Fiscalía General, en fin, la modificación del artículo 19 para tener catálogo de delitos. A ver, muchísimas cosas hemos hecho. Pero déjenme referirme nada más a una para ya terminar y no aburrirlos. La principal promesa de campaña, erradicar la corrupción. ¿Qué hemos hecho? Las y los legisladores en esa materia. Primero, modificar, además con el apoyo de los congresos locales, la Constitución para que por primera vez en la historia la corrupción fuera delito grave. Quien esté acusado de corrupción tiene que seguir su proceso desde prisión, desde la cárcel. Ahora hay una famosa exfuncionaria, famosa por corrupta, que está en la cárcel y resulta que se indignan porque está en la cárcel. Pues ¿de qué se trataba? De castigar la corrupción. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Saben qué? No es suficiente castigar la corrupción. Hay que hacerle caso al pueblo, que siempre ha dicho que devuelvan lo que se robaron, porque están muy a gusto con sus… ¿Cuántas veces hemos visto sus casas, sus ranchos, sus aviones, yates, coches, todo? Y salen riéndose en las fotos. Ya hay una ley de extinción de dominio
que puede aplicar esa figura para que el gobierno les quite esos bienes, se los pase al instituto para devolverle al pueblo lo robado. El instituto los va a subastar y los recursos que obtenga va para causas sociales o para los municipios marginados del país. Ya no vamos a permitir, no se va a permitir la corrupción, y en eso estamos trabajando y acompañando al presidente de la República. Bueno, ¿qué nos falta? Nos faltan hacer muchas cosas. Nos falta reformar el sistema de salud en México, que tiene una gravísima enfermedad, otra vez, la corrupción. Se roban los gobernantes el dinero del Seguro Popular, por eso no hay medicinas, por eso los hospitales están abandonados. Ya hay una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Se va a propiciar servicios de salud para toda la población, universales, con medicamentos gratuitos. Vamos también a quitarle la mitad de los recursos a los partidos políticos. Si estamos hablando de austeridad, la austeridad republicana tiene que ser para todos. Ya les toca. Fíjense lo que hicieron los partidos políticos. Idearon una fórmula en la Constitución, para que pase lo que pase con la economía de este país, la bolsa de los partidos crezca año con año, año con año. Mejor así debería ser el salario de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar ese artículo en la Constitución. Ahí sí, cada partido va a tener que decir si está a favor o en contra. Pero nosotros queremos modificar la Constitución para cortarles a la mitad los recursos a los partidos políticos. Por último, decirles que estamos ya discutiendo el presupuesto de egresos del año que entra. Nos dejaron una economía en muy malas condiciones. El presidente ha tomado otra vez el toro por los cuernos y dijo, a ver, vamos a cambiar el modelo económico del país. Y eso se ve reflejado en el presupuesto. Hay mayores recursos históricos para la gente, para lo que verdaderamente importa, para los programas sociales y para los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Transísmico, Dos Bocas. ¿Por qué? Porque eso aumenta el potencial de crecimiento económico de nuestro país. Pero no hay aumento de impuestos, no hay aumento de precios de los energéticos y no se endeuda el país. Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya más recursos para los programas sociales y para los proyectos de infraestructura? La austeridad republicana. Justamente quitar todo lo que no sirve, excesos, privilegios, frivolidades, abusos, la burocracia dorada. Ya no, ya le pusimos tope, la ley de salarios máximos. Y esos recursos ahora se están poniendo en otro lado, se le están regresando a la gente, vía programas sociales o vía obras públicas. ¿Que no alcanza para todo? Pues claro que no alcanza para todo. Pero el gobierno está haciendo el esfuerzo de no exigirle más a la población, de que quien se tiene que ajustar el cinturón es el gobierno y no la gente, las familias, las empresas. Y esto va a empezar a cambiar nuestra economía, porque ahora le está llegando más dinero a la gente. Y el presupuesto de egresos ha dejado de ser el gran botín de los políticos corruptos. Entonces, pues ahí vamos a seguir apoyando a nuestro gobierno, vamos a seguir impulsando la agenda que nos falta. Llevamos un año sin parar y ahí vamos a estar acompañando al presidente. No, sabemos que no podemos fallar, no tenemos derecho a fallar. Y por último quiero felicitarlos porque no se equivocaron, eligieron a grandes representantes en la Cámara de Diputados, en el Congreso.
trabajadores, disciplinados, siempre poniéndose al frente para defender la agenda del presidente de la República, y siempre me consta pensando en ustedes, en la gente, en el pueblo de Zacatecas, viendo cómo pueden ayudar dentro de todas las cosas que se discuten en la Cámara. Váyanse tranquilos, están muy bien representados en la Cámara de Diputados. Felicidades, compañeros, compañeras, muchas felicidades. Yo estoy muy orgulloso de coordinar esta bancada histórica porque tiene integrantes como los de Zacatecas. Muchas felicidades. Felicidades a ustedes también. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias.